Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a la quinta sesión del curso La Revolución de Reforma. El día de hoy nos acompaña pues un querido amigo, ponente, muchos quienes son también de los asistentes continuos a las actividades académicas ya lo conocen. En las caras nuevas no tienen a lo mejor el gusto de conocerlo, pero de antemano le damos una cordial bienvenida al doctor José Gámez Torruco. También saludamos a quienes nos están viendo en este momento a través de Periscope. El doctor José Gámez Torruco es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París, es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. Es profesor titular por la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director del Museo de las Constituciones de la UNAM, del que fue su fundador. Asimismo, se ha desempeñado como asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de distintas obras, entre las que queremos destacar El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz, así como la obra conmemorativa que publicó con motivo del centenario de la Constitución, que se llama Los Grandes Debates del Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917. Esta obra, que se encuentra aquí en la librería, también para su consulta y descarga gratuita en las páginas del Centenario de la Constitución y del INER. Y también queremos comentarles que pues apenas hace un par de meses, en noviembre de 2017, este instituto lo distinguió con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de fuentes y testimonios. Le dejo el micrófono para que nos diserte el tema sobre el Congreso Constituyente de 1856-1857. Muchísimas gracias. Gracias. Siempre con el gusto de estar aquí y de poder platicar con ustedes el tema que me sea asignado, siempre dentro de la historia y del desarrollo constitucional de México y de la Constitución vigente. Yo diría que el día de hoy vamos a tratar un tema que en mucho no es solamente historia, sino tiene presente. La Constitución de 1857 fue la base de la Constitución de 1917. El proyecto del primer jefe Venustiano Carranza se basa en la Constitución de 1857 y nada menos que el título de la Constitución nuestra, vigente el día de hoy, es Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Y como vamos a ver, pues tengo desde luego pues una opinión personal, razones para pensar que en mucho la Constitución de 1857 sigue presente en la Constitución actual, con todo y las reformas que se le han hecho. A diferencia de muchas otras constituciones en otros países, resultados de alguna revolución, no es la excepción la de 1857, sin embargo, tal y como la Constitución vigente, no solamente es la destrucción de un régimen anterior, sino la actualización de instituciones de la Constitución anterior. Es decir, la Constitución de 1857
recoge parte de la Constitución de 1824 y del Acta de Reformas de 1847. Y la Constitución vigente recoge las instituciones, incluso algunas que vienen desde 24 y que todavía están vigentes. En fin, se dice por otra parte, y lo van ustedes a encontrar como una especie de fórmula, que la Constitución de 1857 es una constitución liberal. Y efectivamente, así lo es. Nada más que, primeramente quisiera yo definir un poco por qué es liberal. Es decir, es liberal, pero corresponde desde luego a la concepción del liberalismo que se tuvo en el momento en que la Constitución fue redactada. Y eso nos va a llevar precisamente pues al Congreso Constituyente, que es el tema. Pero es importante hacer un recordatorio. Después de la independencia de México, se manifiesta la primera gran discusión respecto a la forma de integrar la República. Por una parte el federalismo, por otra parte el centralismo. Esto se da clarísimamente en los debates de la Constitución de 1824, en las exigencias de los estados de que se implante un sistema federal y cómo se van definiendo aquí las corrientes político-económicas de la época. El federalismo asociado a quienes buscan que México se consolide ya como una organización de avanzada, una organización que recoja lo que el constitucionalismo en ese momento ha logrado, Francia y Estados Unidos de América. No siento que más. Desde luego las instituciones inglesas, pero esas se conocieron básicamente en ese momento a través de la Constitución de Estados Unidos y de lo que la Constitución de Estados Unidos recogió en materia sobre todo de división de poderes, pero también todo el caudal de pensamiento francés. En fin, todo eso cimenta la corriente que se define a sí misma como federalista en el Congreso de 1824. Son básicamente hombres de formación, casi todos de formación, como en la época, y eso lo vamos a tener como constante, de formación religiosa, en este caso de 24, intensa. Ramos Arizpe, por ejemplo, que fue el principal defensor del federalismo, se le considera justamente como el padre del federalismo. No vamos a profundizar sobre eso, ya se trató el tema. Había tomado las órdenes religiosas, en fin, esto es importante por los debates que después va a haber en el 56-57 y desde luego pues el centralismo, que representaba los intereses básicamente de la oligarquía criolla heredera del poder y de la riqueza española. Después, el ejército, que era el ejército realista, que había combatido a los insurgentes, los oficiales que van a destacar, Santana, Bustamante, habían militado en el ejército realista, en el ejército español, y por otra parte, pues la Iglesia, que gozaba de una serie de privilegios durante la colonia, dado el patronato real que ejercieron los reyes de España. Estas fuerzas pues son las que actúan en 1823-24. En alguna forma no había partidos políticos
toda la especulación política, toda la intriga, si se quiere llamar política, todo el manejo político se hizo a través de las logias masónicas. Federalistas y centralistas los vamos a encontrar ahora como yorquinos y como escoceses. Las dos logias masónicas, pero identificadas ya con estas tendencias, salvo algunas excepciones. Destacan aquí dos pensadores en esa época, en un punto de partida, que me parece que deben de señalarse. Por una parte, José María Luis Mora, un enorme crítico, un analista de todo el bien y el mal de la economía colonial, y desde luego Valentín Gómez Farías, que para mí es un ideólogo, aunque no tiene muchos escritos, pero era un ideólogo que transformaba sus ideas en acción política. No vamos a considerar todo lo que ocurrió, pero poco a poco se van identificando yorquinos, escoceses, con liberales y conservadores. El liberalismo se consideró en esa época como una ideología que fundamentalmente provenía del pensamiento francés. Básicamente la soberanía del pueblo de Rousseau y la división de poderes de Montesquieu. Esto era perfectamente conocido. Poco en ese momento había de conocimiento de las instituciones inglesas, sino a través de las obras de Francia. Pero entonces tendríamos consolidados pues liberales y conservadores. Liberales identificados con el federalismo, por una parte, con un régimen de libertades, por otra parte, y desde luego, apunto esto porque es muy importante, con la necesidad de que la enorme riqueza inmueble de la Iglesia pudiese utilizarse en beneficio general. La Iglesia había acumulado una gran cantidad de tierras. Esto está muy claro en las obras de Mora, está muy claro en las medidas que toma don Valentín Gómez Farías en 1833, y ya aquí se va definiendo toda una idea económica que después pues identificará también al liberalismo, y es poner en circulación los bienes de la Iglesia en beneficio general, porque la riqueza acumulada no beneficia a la comunidad. Así se planteaban, y con esa, yo diría, genial simplicidad, esta idea económica, porque el liberalismo se caracteriza también no solamente por las instituciones avanzadas, la división de poderes, la soberanía nacional, etcétera, sino también con la libertad económica. En México, la libertad económica se empezó a manejar precisamente en razón de los bienes de la Iglesia que se buscaba fuesen de beneficio general. Valentín Gómez Farías fue más lejos y planteó ya la necesidad de separar la Iglesia y el Estado. Esto en 1833. En fin, todo esto se va proyectando, ya no es necesario ir más en estos antecedentes, pero desde luego, ustedes lo saben, viene una pugna, y ya es una pugna seria, ya es una pugna que lleva a movimientos armados entre, llamémosle, liberales y conservadores.
liberales con todo este pensamiento político-económico y conservadores que son todos aquellos que quieren preservar el régimen colonial. Todos los privilegios de la colonia ahora heredados por la oligarquía criolla. Y todos los intereses también de conservar los privilegios, los fueros militares y no digamos todo el poder enorme de la Iglesia Católica. Así se generan las cosas, ustedes lo saben, dos constituciones centralistas, la de 36, la de 43, una reacción fuertemente federalista en 1847 y ya nos acercamos al origen de la Constitución de 1857, después de la intervención norteamericana, después de la guerra con los Estados Unidos, se plantea ya la necesidad de unir lo que está desunido, pero quien triunfa es el conservadurismo. Después del 1847, el régimen de Herrera termina, pero el régimen de don Mariano Arista ya no termina porque viene una reacción fuertemente conservadora. Una vez más, el líder va a ser nada menos que Antonio López de Santana, ahora llamado por los conservadores, y desde luego aquí pues a otro mexicano admirable que lo inspira, independientemente de su ideología, un hombre extraordinario que es Lucas Alamán. Lucas Alamán es el cerebro de esta reacción que tiene como consecuencia el retorno de Santana y ya la consolidación de una institución que es prácticamente una dictadura, porque en este momento ya es cuando Santana recurre precisamente a todos aquellos ridículos trucos, yo diría publicitarios en la época. Él mismo parece ya perder su verticalidad en personal, hablando de su Alteza Serenísima, en fin, todos esos caprichos que dan origen, sin más ni menos, a una reacción que es la que va a dar origen a la Constitución de 1857. Es la Revolución de Ayutla. La Revolución de Ayutla que estalla en 1853 contra este régimen personalista total de Santa Anna, inspirado por Lucas Alamán. Por cierto, don Lucas en esa época ya pensaba en la monarquía, ya pensaba en que México podía gobernarse a través de una monarca, desde luego, pues de las familias españolas. Esto es un antecedente de lo que ocurrió más adelante. Pero en fin, la Revolución de Ayutla triunfa y con ello la convocatoria de un Congreso Constituyente. El movimiento de Ayutla, como es bien sabido, lo dirige don Juan Álvarez, y él es quien en ese momento aparece como líder, pero ya se destaca toda una generación de hombres indiscutiblemente la más ilustre que ha tenido este país. Desde luego, en el gobierno que deriva de la Revolución de Ayutla está Juárez, está Lerdo,
está Iglesias, básicamente cada uno de ellos expide una ley aboliendo los fueros, una ley que desafortunadamente tuvo un resultado totalmente contrario a los propósitos, que fue la desamortización de las corporaciones. O sea, esto iba precisamente para poner en circulación los bienes de la Iglesia y algunos bienes particulares, las grandes extensiones de tierra. No solamente no se logró esto, sino que el hecho de que fueran las corporaciones las afectadas afectó a las corporaciones indígenas, y las corporaciones indígenas fueron despojadas en forma totalmente arbitraria por las maniobras que en última instancia estaban dirigidas por los grandes intereses predominantes en ese momento, que eran los intereses criollos. Pero en fin, el Congreso Constituyente es finalmente convocado y reunido derivado de esta revolución de Ayutla. Las leyes de reforma se catalogan las que vienen después de la Constitución, y las leyes prerreformistas son estas a que me refiero. Es importante recordarlo porque van a tener importancia dentro del Congreso Constituyente. La Ley Juárez, que suprime el fuero eclesiástico y el militar en materia civil; la Ley Lerdo, que es a la que me refiero, de la adjudicación de los inmuebles perteneciendo a las corporaciones; y la Ley Iglesias, que establece las, aparte de que suprime el fuero eclesiástico, no solamente eso, sino que establece las cuotas que puede cobrar la Iglesia para evitar abusos en perjuicio de personas de bajos ingresos. Se reúne el Congreso Constituyente, se convoca el Congreso Constituyente y se reúne el Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente está totalmente impregnado de la ideología liberal. La realidad es que, según voy a hacer una sola mención de una sola persona, no siento que los conservadores hubieran estado representados en ese Congreso. Ese Congreso fue puramente liberal. Triunfa la revolución de Ayutla, se rechazan las ideas de don Lucas Alamán, se rechaza desde luego a Santa Anna, y se trata pues de consolidar la República sobre las bases del liberalismo. Todos ellos son liberales, y ya nos olvidamos de federalismo, nos olvidamos de yorquinos, son liberales y se llaman a sí mismos liberales y se identifican como liberales. Pero dentro de los liberales hay dos claras tendencias. Hay una tendencia radical que quiere ya de tajo realizar las reformas necesarias. Hay otra tendencia que, profesando las mismas ideas, sin embargo dice: no es el momento, no es el momento, no es el tiempo de hacer estas reformas que se van a proponer y sobre las cuales vamos a platicar. Se consideraron a sí mismos como liberales puros y liberales moderados. Lo van ustedes a encontrar en diversas
alusiones que se hace y desde luego en tratados ya respecto al Congreso Constituyente y en la misma historia de México. Liberales puros, liberales moderados. Liberales puros: Francisco Zarco, Ponciano Arriaga, Isidoro Olvera, Valentín Gómez Farías, Guillermo Prieto, José María Mata, Melchor Ocampo, León Guzmán, Ignacio Ramírez el Nigromante, José María del Castillo Velasco. Como ven ustedes, hay muchos nombres conocidos y eran gentes destacadas en la época, muchos no solamente en cuestiones políticas, sino como historiadores, como filósofos y como literatos. Entre los liberales moderados se ha perdido un poco esta filiación, y sus representantes: Prisciliano Díaz González, Antonio Aguado, José Barragán. No son nombres que suenen mucho, pero hay uno destacadísimo: Ignacio Vallarta, liberal moderado, hombre extraordinario, después ministro de la Suprema Corte de Justicia, uno de los grandes defensores del juicio de amparo. Su estatua está en la Suprema Corte de Justicia. Justamente, liberal moderado. No es tiempo de hacer reformas. Lo vamos a ver. Se dice que estuvo representado, vuelvo a lo que hace un momento apuntaba, el Partido Conservador a través de don Mariano Arizcorreta. Yo no sé por qué se le tilda de conservador, era un liberal moderado y lo vamos a ver. Pero sí quiero hacer esta aclaración, porque sí me he encontrado con que se señala, sí estuvieron por allí, sí estuvieron representantes de los conservadores. Vamos a ver qué tan conservador era don Mariano. No era otra cosa que un liberal moderado, quizá más moderado que los otros, pero al fin y al cabo era un liberal, según vamos a ver. ¿Cómo sabemos de este Congreso Constituyente? Pues lo sabemos porque a través de notas taquigráficas y a través de la presencia, sesión por sesión, de uno de los más ilustres liberales puros, se escribió la historia del Congreso Constituyente. Sesión por sesión, intervención por intervención. Es la obra de don Francisco Zarco, La historia del Congreso Constituyente de 1856-1857. Todo lo que yo les platique a ustedes se encuentra en esa obra, y lo he tomado de esa obra. Si hay alguna cuestión aparte, yo se las haré mencionar. ¿Qué es un Congreso Constituyente? Ya lo saben ustedes. ¿Cómo opera un Congreso Constituyente? No hay reglas en ninguna parte. Los Congresos Constituyentes desde la Revolución Francesa pues eran asambleas que poco a poco encontraron reglas de orden, pero las reglas de orden no estaban en ninguna parte. Sin embargo, pues en todas partes del mundo, cuando se reunía un Congreso Constituyente, lo primero que había que hacer era examinar las credenciales, o sea, ver, ¿estamos verdaderamente los que fuimos electos o no estamos? Una primera parte de analizar las credenciales de los, que no es otra cosa, esto de analizar las credenciales ya es una fórmula, pero revisar que estén quienes efectivamente fueron electos. Después la organización misma del Congreso, ¿cómo se van a organizar los debates? Bueno, pues necesitamos un presidente que ponga orden en las sesiones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar?
Y ahí es donde viene la idea de decir, bueno, pues necesitamos algo, un texto, proyecto de constitución. Así se hizo en 1857, así se había hecho en 1824, así se hizo en las constituciones centralistas, pero eso no está escrito en ninguna parte. Ya es una práctica, yo diría, necesaria para que pueda operar un Congreso Constituyente. Así se organizó este. Se había previsto, desde luego, ya algo en la convocatoria, se habían dado algunas reglas de quiénes iban a ser electos, etcétera. Pero como comprenderán ustedes, es básico y creo que pues eso ya lo hemos platicado aquí mismo sobre 24 y sobre la Constitución de 1917 que nos rige, es fundamental el proyecto de Constitución, porque ya sobre el proyecto de Constitución pues se puede discutir. Es necesario tener algo sobre discutir, porque si no las discusiones del Congreso Constituyente se hacen en una forma desordenada. Entonces hay un proyecto de Constitución. En 1857 estaba muy claro para todos los liberales que era muy importante el proyecto de Constitución. Y el proyecto de Constitución había que encargarlo a un número determinado de diputados que se dedicasen a esa tarea. En la Constitución de 1917, este proyecto de Constitución ya lo traía el primer jefe y lo presentó junto con su mensaje a la Asamblea. En 1857 se formó la Comisión de Constitución para que hiciera el proyecto. Prevalecían los liberales puros. Sin embargo, los liberales radicales, predominaban los liberales moderados, pero los liberales puros lograron puestos fundamentales, nada menos que en la sesión preparatoria se pudo elegir como presidente a Arriaga y como secretarios a Olvera y a Zarco. En la Comisión de Constitución había 7 propietarios y 2 suplentes. Arriaga como presidente, Mariano Yáñez, Isidoro Olvera, José María Romero Díaz, Joaquín Cardoso, León Guzmán, Pedro Escudero y Echanove, y como suplentes Mata y Cortés Esparza. En esta comisión predominaban los liberales moderados. Por consiguiente, lograron a través de Arriaga que se nivelaran las fuerzas, incluyendo a don Melchor Ocampo y a José María del Castillo Velasco, que vamos a ver, tuvieron una tarea muy importante dentro del Congreso. Se elabora pues un proyecto de constitución y se inician las sesiones. Detalles están en la obra y no viene al caso mencionar allí algunas cosas en el camino, sino el inicio de las sesiones ya con un proyecto de constitución que naturalmente traía pues un relativo consenso, porque pese a que había liberales puros, los liberales moderados no permitieron que las reformas propuestas fueran más lejos que lo que se consideraba podía provocar una reacción de los conservadores que no estaban presentes, pero sí fundamentalmente de la oligarquía criolla y de la Iglesia, que desde luego iba a ser afectada, y en eso todos estaban de acuerdo que había que separar
a la Iglesia del Estado, pero vamos a ver en qué términos. Y viene algo muy interesante. Ya con el proyecto de Constitución se inician los debates. Ya estamos dentro del Congreso Constituyente. Ya está el proyecto de Constitución y ya está reunido el Congreso Constituyente, por cierto, en el recinto que la Patria conserva en Palacio Nacional, a discutir. Se había previsto, por cierto, en el plan de Ayutla que el Congreso Constituyente se reuniera en Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, por razones obvias, pero finalmente se decidió que se reuniera en la Ciudad de México. Aquí viene un confrontamiento entre puros y moderados. Los puros, pese a que el proyecto de Constitución no lo satisfizo completamente, consideran que ya el proyecto es lo máximo a lo que puede avanzar el Congreso. Los moderados buscan simple y sencillamente la restauración de la Constitución de 1824. ¿Por qué? Era una Constitución federalista, ciertamente que había que ponerla al día en algunas cosas, pero declaraba a la religión católica y al fuero católico como obligatorio. Ese era el punto. Si se restauraba la Constitución de 1824, no podía tocarse a la religión católica como la religión de Estado. Allí viene la primera discusión en el Congreso Constituyente. Un diputado de los que he mencionado, de los liberales moderados, Marcelino Castañeda, establece y como base de las discusiones la Constitución de 1824. Finalmente, después de las discusiones, se rechaza la idea, pero por una votación de 40 contra 39. O sea, apenitas el intento de volver a la Constitución de 1824. No, tenemos que atacar ya el problema radicalmente de la reforma del Estado y de la Iglesia. Ya esto desde luego causa una fricción en el Congreso Constituyente, que de siempre las hay entre puros y moderados. Pero nos aparece don Mariano Arizcorreta, que propone un proyecto de restaurar la Constitución de 1824 con algunas reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Fíjense ustedes, ¿por qué don Mariano Arizcorreta yo no puedo considerarlo conservador? Las reformas: prohibición de adquirir propiedades a las corporaciones eclesiásticas. Es decir, de hoy en adelante la Iglesia ya no puede adquirir propiedades más que las necesarias para el culto religioso, eso no estaba duda. Exclusión de los eclesiásticos de los puestos públicos. Abolición de los fueros eclesiásticos y militar. No en la ley que había expedido Juárez, no, ahora ya en la Constitución. Consignar el hecho de que la religión católica era la del país, ahí sí no declina, pero dejar abierta la puerta a que se pueden practicar otras religiones. Pero 24, la religión católica es la religión del país. Eso se mantiene. Obviamente no satisfizo ni a unos ni a otros la posición de Arizcorreta.
vuelven los moderados a la carga, vuelven las discusiones y finalmente un tercer intento, hablamos del de Castañeda, hablamos del de don Mariano Arizcorreta. En una sesión, Arizcorreta aprovecha que en la votación hay un cambio de la presidencia del Congreso y ahora le toca, digamos, a Arizcorreta, logra la presidencia del Congreso y entonces Arizcorreta aprovecha para presentar de nuevo su propio proyecto, el que acabamos de comentar. Esta sesión, que fue el 4 de septiembre de 1856, fue, como lo ha señalado don Felipe Tena Ramírez en su texto, donde él narra en un resumen del Congreso Constituyente y de las sesiones, quizá la más álgida, pero definitivamente la más importante del Congreso Constituyente. O sea, el proyecto de Constitución que había preparado entre puros y moderados, pero era el proyecto de Arriaga, y el proyecto de Arizcorreta, que era básicamente la Constitución de 24, pero ya con las reformas que don Mariano había propuesto como base de la discusión. Por 54 votos contra 51, otra vez un margen no tan reducido como el de la otra vez, pero al fin y al cabo un margen muy breve, el proyecto de Arizcorreta se admite a discusión. Es decir, en ese momento lo que se vota es fuera el proyecto de Arriaga y vamos con el proyecto de Arizcorreta, donde va a permanecer la religión católica como religión de Estado, independientemente de que se considere que se pueden practicar otras religiones. Curiosamente, dice Zarco, la batalla en ese momento la ganan los moderados. Sin embargo, sucede una cuestión que no queda muy clara, pero dice Zarco que ya con el triunfo Arizcorreta titubea. Hay como una cierta confusión y no toma en ese momento la decisión, se acabó, se rechaza el proyecto de la Constitución, etcétera. Y don Mariano lo que dice es, bueno, aquí está el proyecto mío, ya se aprobó, pero como la Comisión de Constitución tiene otro proyecto y defiende otro proyecto, que se nombre una nueva comisión para analizar el proyecto nuevo que ha sido aprobado, para que no choque, digamos, el criterio de la comisión antigua y se pueda discutir esto libremente en una nueva comisión. Y resulta que desde luego en ese momento los puros, con una enorme agilidad mental, dicen, pero no es posible que se disuelva una comisión que ha sido previamente convocada. Esa comisión ya se aceptó. Y empieza la discusión sobre cómo se va a desconocer
a una comisión que ya se formó, que ya se aprobó. Entonces, si hay un nuevo proyecto, lo debe de desarrollar esa comisión. Solamente puede haber una, ¿no? ¿Por qué se va a convocar otra? Si ya se aprobó la Comisión de Constitución. Y en esas discusiones, dice don Francisco Zarco, Arizcorreta textualmente dice, bueno, que pase el proyecto a la comisión respectiva. Y con eso, Arriaga, presidiendo la comisión previamente formada, dice, correcto, la comisión previamente formada es precisamente la comisión respectiva. Y se arroga la comisión el proyecto de Arizcorreta. Consecuencia, nunca consideró el proyecto de Arizcorreta. Entonces queda el proyecto de Arriaga, el proyecto inicial, como base de las discusiones. Y con ello se elimina la pretensión de continuar simplemente con los artículos respectivos de la Comisión de la Constitución de 1824. El proyecto de la comisión no lograba o no logró todas las reformas que Arriaga proponía, pero sí se lograron avances importantes, y me voy a referir ya no tanto a los debates, sino a las conclusiones del Congreso Constituyente, que se transformaron en artículos constitucionales. El artículo segundo pasa a ser el 13 de la Constitución. Se prohíben los juicios por tribunales especiales, los fueros y los emolumentos que no sean compensación de un servicio público ni estén fijados por la ley. Quedan abolidos los fueros eclesiásticos y el fuero militar en materia civil, de manera que todos estos conflictos pasan a la jurisdicción del Estado y no a la de la Iglesia o a la del Ejército, excepto naturalmente los asuntos concernientes a la disciplina militar. El artículo 12 del proyecto de Arriaga pasa a ser el quinto de la Constitución. La ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre por causa de voto religioso. Elimina la intervención civil para el cumplimiento del voto religioso, que desde 1824, si yo, sacerdote, quería evitar ser sacerdote, no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque me lo prohibía el voto religioso y me lo prohibía la jurisdicción de la Iglesia. Y esto se libera. Ya es un atentado a la libertad el impedir que una persona que no quiere el voto religioso, que rechaza el voto religioso, pueda realizarlo. Allá la Iglesia, pero civilmente yo no puedo obligar a que lo cumpla. El artículo 14 pasa a ser el séptimo de la Constitución, la libertad de imprenta. Si lo lee uno dice, bueno, ¿de qué se trata? Que se elimina como delito de prensa el atacar el fuero religioso, que contenía la Constitución de 1824 como límite a la libertad de imprenta. El artículo 18 establece la libertad de enseñanza sin mencionar limitaciones en favor del dogma religioso. El artículo 23 pasa a ser el 27
que prohíbe a las corporaciones eclesiásticas adquirir o administrar bienes raíces, salvo los edificios destinados inmediatamente y directamente al servicio u objeto de la religión. El artículo 15 del proyecto instituye la libertad de cultos, pero este artículo sí no pasa. El artículo 15 del proyecto de Eriscorreta establecía la libertad de cultos. Este sí no pasó. No pasó porque se dijo, y allí sí se alegó, que esto iba a provocar no solamente una airada reacción de la Iglesia, sino iba a causar una revolución que desafortunadamente de todos modos se produjo. Pero decían, esto es ya imposible que se acepte y probablemente tampoco lo vaya a aceptar el pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano está impregnado de la religión católica. La Iglesia seguramente movilizará todo lo que sea posible para que no se cumpla la Constitución y puede producirse un movimiento armado. Así quedó pues esta parte. Por otra parte, se declararon derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos de la Constitución de 1857 es bellísima y sirvió de base a la vigente, a la Constitución vigente. El federalismo aceptado, la representatividad aceptada, el sufragio universal abierta la puerta, supremacía del Congreso. Este punto es importante, simplemente lo menciono. Después las reformas de Lerdo cambiaron esto y aceptaron totalmente las leyes de reforma, pero eso ya es posterior. Pero en ese momento el Congreso, en primer lugar, tenía una Cámara y se priva al presidente de la República de la posibilidad de veto. En otras palabras, la Constitución de 24 en su texto original es una Constitución que le entrega todas las facultades al Congreso y supedita al presidente de la República al Congreso mismo. La situación la cambiará el presidente Lerdo. Juárez, por cierto, se opuso terminantemente a esto, pero no pudo lograr la reforma. Sí la logró Lerdo. Y una cosa muy interesante, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Es decir, el hecho de que el funcionario público tiene responsabilidades administrativas, pero también responsabilidades penales. Casi son los artículos que sirven de base a la Constitución de 1917. Hasta allí les platico a ustedes los debates tal y como fueron aceptados o no aceptados o modificados en los artículos de la Constitución. Como ven ustedes, pues la Constitución ya había logrado un avance importante en materia de reforma. Pero es muy interesante y considero que debo de hacer alusión a esto, hacer una mención de lo que no pasó, de lo que no aceptó el Congreso Constituyente. Y lo hago porque son nada menos que el planteamiento de los derechos sociales. Los derechos sociales que aparecen y que son el orgullo de la Constitución de 1917
Los derechos sociales que caracterizan a la Constitución de 1917 como una constitución única, que después es seguida por la Constitución alemana, que después es seguida por las constituciones de todo el mundo, eso es indiscutible. Cambia el concepto de constitucionalismo social, por eso hablamos de una nueva constitución, pese a que mucho de la Constitución de 17 es la Constitución de 57 reformada. Sin embargo, los derechos sociales se plantean desde 1857. Ponciano Arriaga, como presidente del Congreso en su momento y como presidente de la comisión respectiva, dice lo siguiente, expresa lo siguiente al Congreso Constituyente: nuestras leyes, en efecto, poco o nada han hecho en favor de los ciudadanos pobres o trabajadores. Los artesanos y los operarios del campo no tienen elementos para ejercer su industria, carecen de capitales y de materias, están subyugados por el monopolio, luchan con rivalidades y competencias invencibles y son en realidad tristes máquinas de producción para el provecho y ganancia de los gruesos capitalistas. 1856 está hablando don Ponciano Arriaga. Merecen que nuestras leyes recuerden alguna vez que son hombres libres, ciudadanos de la República, miembros de la misma familia. Más adelante, don Ponciano Arriaga: el derecho de propiedad consiste en la ocupación o posesión teniendo los requisitos legales, pero no declara, confirma y perfecciona sino por medio del trabajo y la producción. O sea, y esto es una idea totalmente liberal, es decir, ok, el trabajo, pero el trabajo productivo. Y acá estamos nosotros en el trabajo improductivo, porque en realidad no coopera nada y no beneficia al trabajador. La acumulación en poder de una o pocas personas de grandes posesiones territoriales sin trabajo, sin cultivo ni producción, perjudica al bien común y es contraria a la índole del gobierno republicano y democrático. Si leemos esto, casi estamos leyendo a Francisco J. Múgica en 1917. El pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas, pero impracticables en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Aparte de la declaratoria, acuérdense que don Venustiano Carranza también habló de derechos abstractos, acusando a la Constitución de 57 de contener derechos abstractos que no se practicaban. Don Ponciano Arriaga está criticando el proyecto de la comisión de la que fue presidente porque no le permitieron expresar todo lo que él quería. Siempre que en la vecindad o cualquier finca rústica existan rancherías, congregaciones que a juicio de la administración federal carezcan de tierras suficientes para pastos, la administración pública tendrá el deber de proporcionar los suficientes pastos, montes, indemnizando previamente al propietario legítimo y repartiendo entre los vecinos o familias de la congregación o pueblo solares o suertes de tierra
de manera más propia para que el erario recobre el juicio importe de la indemnización. La idea que había, por cierto, dentro de toda la evolución del pensamiento agrario en la Constitución de 1917, la idea del norte, la idea que incluso está en la propuesta, en la ley, la propuesta de ley de Francisco Villa, es decir, vamos a crear pequeñas propiedades, la pequeña propiedad, estando Ponciano Arriaga. Leo lo que propone José María Castillo Velasco. El aseguramiento de todo pueblo de los terrenos suficientes para el uso común de los vecinos. Propuesta. El reconocimiento del derecho de todo ciudadano que careciera de trabajo para adquirir un espacio de tierra cuyo cultivo le proporcionara la subsistencia. José María del Castillo Velasco. Isidoro Olvera propone una ley de propiedad y dice, esa ley de propiedad contendrá que en lo sucesivo ningún propietario que poseyera más de 10 leguas cuadradas de labor o 20 de dehesa agrícola o ganadera podrá adquirir más terrenos en el estado o territorio que estuviera ubicada la pequeña propiedad. Fíjense la importancia de esta declaración de don Isidoro Olvera. Incluso, y esto lo platiqué con ustedes en su momento, me tocó, incluso en el proyecto de Pastor Rué no venía los límites de la pequeña propiedad. Los introduce ya en el Congreso Constituyente. De las pocas cosas que se tocaron en el Congreso Constituyente, me refiero al de 16-17, al de Querétaro. Mújica, que el más radical, incluye los límites de la pequeña propiedad. En 1856, para la Constitución de 1857, los estaba proponiendo don Isidoro Olvera, los límites de la pequeña propiedad. La imposición de una contribución del 2% sobre el exceso de las 10 leguas cuadradas en la mesa central, la prohibición a los propietarios de negarse a dar agua potable y leña para el consumo doméstico de los pueblos, una revisión de la legalidad de los títulos de propiedad en toda la República y diversas limitaciones al derecho de propiedad. Ese es, pues, don Isidoro Olvera. Quiero hacer mención también que quien apoyó muchísimo esto en una forma muy vehemente fue don Ignacio Ramírez, el negro amante, también en el Congreso Constituyente y en sus artículos periodísticos. Se ha venido ignorando esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que exaltemos lo que hay en 17, pero no olvidemos cómo esto se gestó y estaba en la conciencia de los liberales de 1856-1857. Voy más lejos con esto. El artículo 17 del proyecto de Arriaga decía: la libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, ni por los particulares a título de propietarios. Ni por los particulares a título de propietarios. Los particulares no pueden limitar la libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto. Inmediatamente al Congreso
se acercaron los propietarios asociados. No había en ese momento cámaras, pero sí había grupos de propietarios. Consideremos, bueno, pues si queremos comparar las cámaras de la época, y dicen: ninguna institución humana niega la ley civil que ha creado el derecho de propiedad, ni puede desterrarlo. La propiedad individual existió antes que los legisladores y antes aún que en la sociedad, pues es imposible concebir ninguna organización política sino después que algunas familias se hubieran asentado en un territorio y asentado en él. O sea, el derecho de propiedad existe, pero existe incluso antes de la sociedad, entonces no puede ser tocado. Repito el artículo: la libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, ni por los particulares a título de propietarios. ¿Por qué no pasa esto? Don Ignacio Vallarta se opone y convence al Congreso Constituyente. Leo a don Ignacio Vallarta, dice, es interesantísimo, cita a Quesnay y a Adam Smith. Hago esta mención porque verdaderamente, si analizamos uno por uno, y ya creo que algunos nombres pues los conocemos de sobra, don Guillermo Prieto, etcétera, que quizás no relacionáramos antes con el Congreso Constituyente, muchos, incluso economistas del día de hoy, que hablan de liberalismo, se olvidan que el liberalismo, en realidad, el primer autor liberal fue el doctor Quesnay, francés, autor de la forma laissez-faire, laissez-passer, y cita a Smith. Y cita a Smith, pero justamente en donde lo debe de citar. Ahora me refiero a Vallarta. O sea, Vallarta sí conocía a profundidad el pensamiento liberal, no solamente en el origen inglés, sino en el verdadero origen que es francés, la escuela de los fisiócratas, que sí reconocían los ingleses como un antecedente. Y a Smith, que hasta donde yo alcanzo a saber por lo que he leído, tal vez me equivoque, eso sí, se los digo, en ese momento no existía una traducción de Smith, o sea, que Vallarta lo leyó en inglés, que no era poca cosa en la época. Que conocía francés, eso era común, siempre fue común en México desde 1824, el conocimiento de la lengua francesa, mucho por la asociación con el latín, pero en fin, eso es otra cosa. Pero sí quiero destacar a don Ignacio, aunque desafortunadamente o afortunadamente, quién sabe, son cosas que ocurren, se opone al artículo como lo leí, sobre todo en esa parte de que los propietarios puedan limitar la libertad de trabajo y se considere como un atentado a una garantía individual. Dice, desde que Quesnay proclamó su célebre principio de dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, laissez-passer, hasta que Smith dejó probada la máxima económica de concurrencia universal, libre concurrencia, globalización, si ustedes quieren,
La economía política no quiere del legislador más que la remoción de toda traba, hasta las de protección, el solo interés individual, en fin, es el que debe crear, dirigir y proteger toda clase de industria, porque solo él tiene la actividad, vigilancia y tino para que la producción de la riqueza no sea gravosa. Y más adelante, nuestra Constitución debe limitarse solo a proclamar la libertad de trabajo, no descender a pormenores eficaces para impedir aquellos abusos de que nos quejábamos, porque sobre ser ajeno de una Constitución, descender a formar reglamentos en tan delicada materia, puede, sin querer, herir de muerte a la propiedad y a la sociedad que atenta contra la propiedad. La sociedad que atenta contra la propiedad se suicida. Pensamiento totalmente liberal. Y fue así aceptado por el constituyente. Pero las raíces del pensamiento constitucional social están en lo que acabamos de leer, me parece en una forma indiscutible, es clarísimo y está en el libro de Zarco como las contribuciones de estas personas, de los constituyentes. Terminaría yo simplemente haciendo una mención sobre la obra de este Congreso Constituyente. La obra de este Congreso Constituyente sigue presente. Sigue presente porque el proyecto del primer jefe, el proyecto que presenta Carranza, está basado en la Constitución de 1857. Claro, ya con avances extraordinarios, pero al fin y al cabo en la Constitución de 1857. Él, el primer jefe Carranza, lo presenta ya su proyecto simplemente como una reforma a la Constitución de 1857. Y pasan muchos artículos desde 57 al proyecto de Carranza y a la Constitución que nos rige el día de hoy. En derechos humanos, la mayor parte de los artículos de derechos humanos, excepto el 14, el 16, que ya tienen nuevos conceptos, el juicio de amparo, que está en una forma muy primitiva en la Constitución de 57, tenía que estarlo, se acababa de inventar el juicio de amparo. Sin embargo, el primer jefe recoge la base de 57 y desde luego la nutre con una serie de ejecutorias que ya había pronunciado la Suprema Corte de Justicia, entre otras las brillantísimas de don Ignacio Vallarta, ya como presidente de la Corte, y pasan a la Constitución de 1917. Sí se reestructuran totalmente los poderes allí, sí la reestructuración del Ejecutivo y del Legislativo ya es enorme, pero ya recordemos que el veto presidencial se restaura en las reformas de 73, las reformas de Lerdo de Tejada, igual que el veto presidencial, igual que la aceptación de las dos cámaras del Congreso que debilitan ya una sola cámara donde el poder del Congreso es enorme. El esquema federal pasa el esquema mismo
del Estado federal pasa de 57 a 17 a través de Carranza. Nacionalidad y ciudadanía, ya con ajustes. El proceso legislativo, básicamente, ya con las reformas de Lerdo, van a pasar la Constitución de 1917. El territorio nacional prácticamente no sufre ya ninguna modificación, más que el reconocimiento de los límites de Quintana Roo, territorio, ya perdón, se me olvidó. Esperemos que ya no suene. La estructura del Congreso y la responsabilidad de los servidores públicos que pasa a la Constitución vigente, hasta las últimas reformas que se han hecho, que pues han aumentado el caudal de responsabilidades, me refiero a los artículos constitucionales. Así pues creo yo que la Constitución de 1857 está en mucho todavía viva, que la labor del constituyente, en lo que el constituyente aportó, fue fundamental. No se pudo evitar la oposición. Desafortunadamente fueron 10 años terribles después de la Constitución de 1857 hasta la restauración de la República. No se evitó, como decía Vallarta, desafortunadamente, la reacción, la condena papal de la Constitución y desafortunadamente la guerra de reforma. Sin embargo, luego viene la restauración de la República, el intento de monarquía, el imperio, la intervención francesa, hasta la restauración de la República. Esa es la historia de la Constitución de 1857, Constitución que debemos, creo, pues venerar no solamente como una reliquia histórica, sino que todavía la tenemos presente en lo que se ha realizado y en lo que queda, y eso lo sabemos todos y lo deseamos todo, todavía por realizarse. Muchas gracias.